promedio de las rutas en abandono? ¿Cuántas rutas han sido abandonadas por los autobuseros y por qué? Y si tiene la zona. Bien, cuando hablamos de rutas en abandono, son aquellos servicios de transporte público, rutas regulares de autobuses que por algunas circunstancias no son rentables. Vamos a hablar en dos etapas a nivel de la parte cronológica. Antes de la pandemia, acá en Costa Rica, y después de la pandemia. Antes del año 2020, 2019 hacia atrás, ya se tenían como unas 60 rutas de transporte público que ya no estaban siendo servidas. ¿Cuáles son los motivos? La falta de la demanda, principalmente. El transporte público es una actividad comercial, pues tiene sus costos, son suministrados por operadores privados. Hacen sus inversiones como flota, talleres y otros. Bien, el inconveniente que se ha tenido es que generalmente son empresas pequeñas, empresarios pequeños, de 2, 3, 4, 5 autobuses a nivel del país. Circunstancias, baja demanda, problemas de que al no ser económicamente rentables, pues en realidad nadie va a poder operarlas. Después de la pandemia, ya estamos en pospandemia, 2024, en los últimos 4 años, con la crisis que se tuvo aquí en el país y el transporte público fue una de las actividades más golpeadas, ese número llegó casi a 90 rutas que en este momento tenemos como rutas en abandono. ¿Qué hace la institución? Aplica los procedimientos técnicos y jurídicos, porque tenemos que garantizar la continuidad del servicio a las comunidades. ¿Qué significa eso? Se hacen audiencias, se invitan a operadores cercanos de donde están estas comunidades para ver si tienen el interés de prestar el mismo. Lamentablemente no muestran el interés. ¿Por qué? Porque se cambiaron las condiciones operativamente la demanda. Bajo la demanda, generalmente son sectores donde la población es mínima, generalmente las condiciones de infraestructura no son aceptables, o puede ser vías en lastre, y eso implica que los costos son más altos. Entonces, es un inconveniente que se tiene. Lamentablemente, pues la institución ha tratado de buscar los mecanismos y muchos de estos sectores siguen hoy sin operar. ¿De cuántas zonas estamos hablando? ¿Cuántas rutas están abandonadas en la actualidad? Aproximadamente 90 rutas. Repito, son rutas pequeñas, son operadores pequeños, individuales, pero que la condición no se les ha permitido. Otro problema también que se ha logrado identificar, ¿por qué también no bajó la demanda? No solo por problemas de la pandemia, sino también problemas de servicios informales, que por más que se apliquen las sanciones, los operativos con la Policía de Tránsito regional, donde corresponde, lugares prácticamente en todo el país, en la parte de Limón, en Puriscal, en Acosta, en Guanacaste, o sea, prácticamente casi en todo el país se ha identificado el problema de las rutas en abandono. ¿Esta es una preocupación para el CTP? Pues sí, porque hay un fin importante, la continuidad del servicio de transporte público. Lo que pasa es que al haber poca demanda, la institución no puede, no tiene los recursos, porque de acuerdo a la ley, la operación de transporte público son empresas privadas, operadores privados, que se les da, en este caso, el derecho por un medio de la concesión. Entonces, la administración pública no tiene los recursos para poder operar y para poder administrar el transporte público. Pero cuando se habla de comunidades pequeñas, estamos hablando de como de cuántos habitantes, porque como bien dice usted, sí, se tiene que garantizar el servicio sin importar el tamaño de las comunidades. Sí. Generalmente son centros de población pequeños, ¿verdad? Centros de población que tendrán 1000, 2000 habitantes, casi son distritos. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo, las necesidades que se generan, entonces estos usuarios pues ya tienen su medio de transporte. A veces puede ser que utilicen servicios informales o utilizan otro medio, pero prácticamente esa es casi la característica que se tienen de estos servicios. Estamos buscando los mecanismos, utilizando también la parte comunal, posibilidad de que por medio también de las asociaciones de desarrollo se puedan utilizar. Lo hemos hecho, hemos estado en coordinación con CONADECO, que es la Comisión Nacional de lo que es Desarrollo Comunal, pero el problema es la inversión. Tiene que comprar vehículos y son actividades pues, que representan mucha inversión. ¿El abandono, la pérdida de las rutas se da de un momento a otro o las empresas han venido
anunciando con el tiempo? La gran mayoría que le he citado sí han venido teniendo el problema. Mucho problema también de inversión, ¿verdad? Deudas con los bancos. Transporte público es una actividad muy cara para poderlo operar. El tipo de autobús, los 15 años de modelo, las pólizas que son obligatorias, la revisión mecánica, los cánones, que es un canon que se paga al año, tanto en el CTP como en el RC. Entonces, efectivamente, en casi estos casos ya se han venido dando los inconvenientes y por más que, como explico, se ha tratado de aplicar los elementos que tiene la institución. Por ejemplo, que otro operador cercano pueda prestar el servicio. Y a pesar de eso, pues en realidad no se da la rentabilidad como tal. ¿Y se tiene una estimación de cuánta gente es la que se ha visto perjudicada por este tipo de abandono? En este momento estamos afinando esos detalles porque como es demanda que se fue perdiendo, no tengo el dato, sí, exacto. ¿Hay gente que utiliza el servicio informal o que ya tiene sus vehículos? ¿Es así? Lo que pasa es que al no existir un servicio de transporte público autorizado, puede ser que utilicen servicios informales o ver que son comunidades muy pequeñas, ¿verdad? Ahora, el hecho de que no tenga servicio de transporte público es porque la demanda bajó, o sea que ya no se requiere el servicio como tal. Es muy probable que este usuario que hoy en día lo utiliza, pues tendrá que utilizar lo que tenga en sus manos, pero como bajó la demanda, entonces los movimientos son mínimos. ¿Estas 90 rutas abandonadas, todas están en área rural o también hay en área urbana? No, la gran mayoría, casi el 95%, están fuera del GAM. Prácticamente están en provincias como decía ahora, Guanacaste, Limón, Punta.